Hola amigos, yo soy Claudia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Sean bienvenidos al canal de casos criminales y misteriosos. El brutal asesinato de Heidi Childs y David Metzler. David Metzler decidió aprovechar el clima cálido y pasar un rato al aire libre la tarde del 26 de agosto de 2009. El joven de 19 años, que era estudiante de segundo año en Virginia Tech, les dijo a sus compañeros de cuarto que iba a llevar a su novia al campamento Catskill Fields en el cercano Bosque Nacional Jefferson. David estaba algo familiarizado con esa zona porque la había visitado en un retiro de la iglesia durante el verano y quería compartirla con su novia, Heidi Childs, de 18 años. Sus compañeros de cuarto observaron cómo David colocaba su guitarra en su auto y luego se alejaba en dirección al apartamento de Heidi. Heidi estaba lista cuando vio al Toyota Camry azul oscuro de David detenerse afuera de su apartamento. Ella les dijo a sus compañeros de cuarto que David planeaba encender un fuego y tocar la guitarra para ella, y luego la llevaría a casa. Mencionó que todavía necesitaba terminar algunos deberes, por lo que no esperaba quedarse afuera hasta muy tarde. Con un último saludo a sus compañeros de cuarto, Heidi agarró su bolso y salió corriendo por la puerta. El campamento Catskill Fields estaba ubicado a unos 24 kilómetros del campus de Virginia Tech. Aunque la zona atraía un gran número de turistas, especialmente en verano, estaba bastante aislada y con pocos servicios. No había caminos pavimentados que atravesaran el bosque y el servicio de telefonía celular era irregular y poco confiable. Había un estacionamiento sin pavimentar, y aquí es donde David estacionó su Toyota Camry. Heidi nunca regresó a su departamento fuera del campus esa noche. Sus compañeras de cuarto estaban preocupadas, pero no querían reaccionar de forma exagerada. Pensaron que quizás Heidi había decidido pasar la noche en el apartamento de David. Cuando todavía no habían señales de ella la mañana siguiente, sus compañeras comenzaron a llamarla repetidamente al celular, pero solamente fueron enviadas al buzón de voz. En el apartamento de David, sus compañeros de cuarto también estaban empezando a preocuparse, ya que él tampoco había regresado a casa la noche anterior. Finalmente, uno de ellos decidió llamar al departamento de Heidi para ver si David había pasado la noche con ella. La llamada hizo que los compañeros de cuarto de Heidi entraran en pánico, pues les dijeron a los compañeros de David que Heidi nunca había regresado a casa y no contestaba su teléfono celular. Dos de los compañeros de cuarto de David intentaron calmar a los amigos de Heidi, recordándoles que el servicio de telefonía celular era notoriamente poco confiable en el Bosque Nacional Jefferson. Pensaron que era posible que el viejo Toyota Camry de David simplemente se hubiera averiado, y les dijeron a los compañeros de Heidi que conducirían hasta el área para buscar a la pareja. Los compañeros de cuarto de David nunca tuvieron la oportunidad de ir a buscar a la pareja desaparecida. Antes de que pudieran salir del apartamento, recibieron la terrible noticia de que Heidi y David habían sido asesinados. Un hombre que paseaba a su perro había descubierto sus cuerpos esa mañana temprano en el estacionamiento del campamento Catskill Fields. David nunca logró salir de su auto. Lo encontraron desplomado sobre el volante. Heidi fue encontrada justo afuera del auto, como si hubiera intentado correr para ponerse a salvo. A cada uno de ellos les habían disparado a quemarropa. Las muertes dejaron en shock a la comunidad de Virginia Tech. David y Heidi habían sido novios en la secundaria y se conocieron a través de su iglesia, y eran conocidos en el campus como adolescentes genuinamente agradables, que nunca tenían problemas con nadie. Eran extremadamente activos en la iglesia y no tenían enemigos conocidos. Nadie podía entender cómo terminaron siendo asesinados de una manera tan brutal. El semestre de otoño había comenzado apenas 2 días antes, y los asesinatos ensombrecieron a todo el cuerpo estudiantil. David y Heidi fueron recordados en un funeral conjunto. Heidi, cuyo apodo familiar era Smiley, que en español significa sonriente,
Heidi se especializaba en bioquímica y quería ser asistente médico. David había estado en el programa de ingeniería industrial y de sistemas en Virginia Tech y planeaba convertirse en ingeniero después de graduarse. Su pastor describió a los adolescentes como la flor innata de la cosecha. La comunidad eclesial luchó por comprender sus muertes violentas. El ataúd rosa de Heidi fue enterrado junto al de David, un ataúd de madera oscuro. Habían planeado casarse eventualmente y pasar el resto de sus vidas juntos, por lo que era apropiado que fueran enterrados juntos. Una vez finalizado el funeral, las familias pudieron canalizar parte de su dolor en tratar de encontrar al responsable de los asesinatos. El padre de David era médico, y uno de sus colegas empezó a recaudar dinero para poder ofrecer una recompensa. A finales de mes, el fondo de recompensa había superado los $40,000 para quien diera información sobre el caso a la policía de Virginia. Durante las etapas iniciales de la investigación, la oficina del sheriff del condado de Montgomery publicó unos detalles sobre cómo habían asesinado a la pareja. Tenían la esperanza de tener pronto a un sospechoso bajo custodia y no querían arriesgarse a poner en peligro la investigación al revelar demasiada información al público. Solo confirmaron que ambas víctimas habían recibido disparos. Se negaron a decir qué tipo de arma se había utilizado o cuántas veces habían disparado a cada víctima. El padre de Heidi, Don Shields, era sargento de la Policía Estatal de Virginia. Desafortunadamente, su experiencia en el cumplimiento de la ley le hizo desgarradoramente fácil imaginar cómo se habrían desarrollado los acontecimientos de esa noche, y quedó horrorizada. Hizo varios llamamientos públicos, pidiendo a los residentes del área de Craig Creek Road que mencionaran la noche del asesinato para ver si recordaban algo fuera de lo común. Incluso algo que parecía insignificante en ese momento podía ser extremadamente útil para las autoridades. Las autoridades señalaron que los asesinatos del 2009 habían tenido lugar un miércoles por la noche, probablemente entre las 8:30 p.m. y las 10 p.m. La mayoría de los lugareños asistían a los servicios religiosos los miércoles por la noche, por lo que era probable que estuvieran en la carretera en el momento en que ocurrieron los asesinatos. Era posible que alguien hubiera pasado junto al asesino, y los detectives les pidieron que llamaran si recordaban haber visto algún vehículo inusual en el área. Había un campo de tiro ubicado cerca de Cadwell Fields. Dado que los residentes del área estaban acostumbrados a escuchar disparos desde el campus de tiro, era posible que hubieran escuchado los disparos que mataron a Heidi y David, pero habían asumido que el ruido provenía del campo de tiro. Ninguno de ellos pudo proporcionar a la policía ninguna información útil. Pronto se hizo evidente que no iba a haber un arresto rápido en el caso. Pasaron los meses y había pocos avances que informar. A finales de octubre de 2009, la recompensa por información que condujera al arresto del asesino ascendió a $70,000, pero las pistas se habían ralentizado y la investigación parecía estar estancada. Los detectives creyeron que el crimen había sido un acto aleatorio de extrema violencia. El asesino probablemente no tenía ninguna conexión con Heidi o David. Simplemente habían estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Un año después del crimen, el asesino aún no estaba identificado. Los detectives habían seguido más de 1,200 pistas. Creían que el asesino conocía la zona remota donde se había cometido el crimen. Si no era un residente, probablemente era alguien que visitaba la zona con frecuencia, aunque el campamento Cadwell Fields podía estar bastante concurrido los fines de semana de verano. Los investigadores creían que el estacionamiento estaba prácticamente desierto la noche en que asesinaron a Heidi y David. En esa zona se permitía acampar, pero se necesitaba un permiso y no se había expedido ninguno para esa fecha. En 2012, la policía hizo públicos detalles adicionales. Anunciaron que Heidi y David les habían disparado con un rifle calibre 30. También señalaron que habían obtenido ADN de la escena del crimen. Señalaron que se había descartado el robo como posible móvil, aunque le habían quitado el bolso a Heidi,
pero no le quitaron la cartera a David. Los investigadores creyeron que el asesino podría haber agarrado el bolso de Heidi en el último momento. Contenía su teléfono móvil, una cámara digital, una tarjeta de crédito y su credencial de estudiante, que estaba sujeto a un cordón de Virginia Tech. Ninguno de estos artículos había sido recuperado. El asesino podría haberlos guardado como recuerdo. En la conferencia de prensa de 2012, los funcionarios también señalaron que estaban buscando varios vehículos que habían sido vistos en la zona de la noche de los asesinatos. Incluían un sedán verde, un Dodge Caravan azul oscuro, un Ford Crown o un Chevrolet Caprice oscuro. Todos estos vehículos habían sido vistos en Craig Creek Road o en el estacionamiento del campamento Cadwell Fields, pero ninguno ha sido identificado. Aunque la conferencia de prensa de 2012 renovó las esperanzas de que se encontrara al asesino, el caso pronto volvió a estancarse. Hubo un aumento en la publicidad en 2009, a medida que se acercaba el 10º aniversario del crimen, y la Policía Estatal de Virginia anunció que estaban analizando el caso desde una nueva perspectiva. Se ofreció una recompensa de $100,000 por información, y se colocaron varios carteles publicitarios en la carretera cerca del campamento Cadwell Fields para anunciar esta recompensa. A pesar de los renovados esfuerzos por encontrar al asesino, el caso sigue sin resolverse. La Policía Estatal de Virginia sigue decidida a obtener justicia para Heidi y David. Creen que la evidencia de ADN probablemente será la clave para resolver el caso. Han habilitado una web con información sobre el doble homicidio. Todavía se ofrece una recompensa de $100,000 para quien dé información real sobre el caso acerca del asesino y se puedan enviar sugerencias anónimas a través del sitio web https://vs.solvet.com. Este enlace también se los dejaré en la caja de descripción aquí. Hasta aquí el caso informativo de hoy, amigos. Espero que se haga justicia y que puedan dar con el asesino, porque fueron las vidas de dos grandiosas personas que eran profundamente amados por sus padres, las que se perdieron. Espero que sus corazones puedan encontrar el consuelo que sus almas necesitan y que así puedan darle descanso a sus hijos, Heidi y David. Vamos a apoyar el caso compartiendo. Recuerden que los mantendré informados en cuanto haya una nueva actualización sobre el caso, así que no se olviden de activar la campana de notificaciones. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ello. Espero que estén teniendo un excelente día donde quiera que se encuentren y nos vemos en el próximo video. Que estén muy pero muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.